esto se mezcla todo, digamos, ¿no? Y vamos a hablar de la reforma laboral junto con esto. La reforma laboral propone más tercerizaciones. Justamente lo que hacía la empresa que dirigía como vicepresidente en ese momento el actual embajador argentino, que se llama Expofruit. Expofruit era la empresa del cual era vicepresidente este señor. Expofruit lo que hacía era tercerizar algunos servicios. Por ejemplo, la contratación de personal. ¿Qué hacían los muchachos que iban a hacer esas contrataciones? Iban al norte de la República Argentina, traían aborígenes, campesinos, gente por ahí como los empleados de Luis Miguel Echeverre, que no sabían leer ni escribir, los subían a un colectivo no morfado durante 3 días, llegaban a Expofruit, en Expofruit vivían en condiciones deplorables, casi como una cárcel, y por eso Expofruit hoy y las empresas subsidiarias tercerizadas en realidad son o están sospechadas de trata de personas, desaparición forzada de personas y de narcotráfico, nada más ni nada menos. Miguel. Vamos a ver quién es el embajador. Acá está Marcos Peña, el jefe de gabinete, dice Mauricio Macri, lo designó como embajador a Fernando Oris de Roa como embajador argentino ante los Estados Unidos. Esto fue noviembre de 2017. Ahora vamos a ver quién es este nuevo funcionario Fernando Oris de Roa en el siguiente paño. Ahí está. Lo tenemos al funcionario Fernando Oris de Roa, experiencia, director de Expofruit, Sociedad Anónima, noviembre de 2011 a la actualidad. En ese momento tenía esto, Alto Valle de Río Negro. Este es el pasado que es bastante polémico por todo lo que se conoce de cómo se manejó en esa empresa. Sí, más que polémico es delictivo, digamos. El problema es que justamente con la tercerización de servicios lo que hacen es responsabilizar a la empresa a las cuales ellos le encargan cómo traen los empleados. Le decían a los empleados que iban a cobrar 500 pesos y además por planta, por árbol, de pera o manzana, según sea la cosecha, iban a cobrar, además de los 500 pesos. Cuando llegan a ese lugar, en realidad no tienen comida, le pagan con ticket, 70 pesos por día y por planta le pagan 3 pesos. ¿Me escuchás? Por árbol, 3 pesos por persona. Una situación aberrante la de Expofruit en la República Argentina. Dale. El presidente designó a Fernando Oris de Roa como nuevo embajador argentino en los Estados Unidos. El anuncio fue realizado por el jefe de gabinete Marcos Peña. Lo grave es que Fernando Oris de Roa obtuvo el cargo de embajador siendo que la empresa de la cual él era vicepresidente tenía serias denuncias por trata de personas, por varias desapariciones seguidas de muerte e incluso por narcotráfico. Expofruit Argentina. Empresa líder en producción, empaque y comercialización de frutas y hortalizas frescas de Argentina. Pero veamos el caso. El nuevo embajador, Fernando Oris de Roa, desde el 2011 está a cargo de la empresa Expofruit, dedicada a la producción y exportación de peras y manzanas. Su base está en la provincia de Río Negro. Las denuncias por desaparición de personas seguida de muerte y de trata de personas son varias. Entre ellas se cuenta el caso de Daniel Solano. Solano era un trabajador guaraní de 26 años que fue reclutado en Salta por la empresa Agrocosecha, que trabaja para Expofruit tercerizando servicios. Ellos vienen bajo contrato firmado para nuestra empresa, cobran con sus recibos de haberes, están con su libreta de renatre, cobran todo por ley. El tema es que al trabajador se le prometió un pago de 5.000 pesos mensuales, sumados a amplias comodidades. Después de recorridos los 2.400 kilómetros que lo separan de su hogar, a Solano se le retuvo el DNI y era obligado a vivir en condiciones paupérrimas. Bueno, no podemos seguir viviendo así. Donde nos pagan de liquidación nos dan 800 pesos de liquidación. Y nos están descontando el pasaje también a nosotros. Son 16 personas las que se tienen que bañar acá. Cuando hablamos de condiciones infrahumanas, la palabra es tan amplia que hasta a mí me da miedo. Pueden llegar a estar faltando algunas cuestiones ínfimas. En el 2011, Solano protestó porque la tercerizada de Expofruit encima le retenía a los trabajadores entre 2.000 y 3.000 pesos mensuales a cada uno. Así fue como el 4 de noviembre, Solano había cobrado solo 800 pesos. La indignación, el hambre y la pobreza motivó que Solano organizara un paro junto a sus compañeros. Sin embargo, 2 días antes de la medida de fuerza, Solano fue desaparecido. Según la investigación, mientras Solano pasaba un rato con amigos en una disco de Río Negro, se produjo un incidente armado por personas relacionadas a la empresa para la que trabajaba. Casualmente, el trabajador fue sacado por 7 policías provinciales que también custodiaban los campos de Expofruit. Desde ese momento, sus compañeros no supieron qué pasó con Daniel Solano, pero los policías fueron procesados por homicidio. Hoy la causa está caratulada como desaparición forzada, pero los autores intelectuales del hecho nunca serán juzgados. Un mes después de la desaparición de Daniel Solano, se produjo la desaparición de otro trabajador, Héctor Villagrán. Además, en el 2015 apareció muerto otro empleado, Andrés Cullevay.
Su cuerpo apareció flotando en el Río Negro Sur. A su esposa nunca la dejaron ver el cadáver y todos sospechan de que se trató de un nuevo homicidio, ya que su primo Roberto, que también trabajaba para Expofruit, fue amenazado por un superior de correr un destino similar. El sábado nosotros hablamos y hablábamos bien y en ningún momento él me tocó el tema, me mato o eso. ¿Decían que se había suicidado? Y a mí, o sea, decían ahí por lo poco que me habían dicho que él se había matado por amor, pero no porque, o sea, yo no creo que él se haya matado, sino que él la han asesinado. Expofruit, la empresa dirigida entre otros por Fernando Oris de Roa, pagaba a sus trabajadores con tickets que cambiaban por alimentos y hasta por cocaína. A fin de mes, todo lo consumido se descontaba del sueldo. Bueno, increíble, ¿no? Esa era la empresa que dirigía el actual embajador en los Estados Unidos, el que nos representa a todos, absolutamente a todos. Daniel Solano, un trabajador del norte, de Salta. A los 8 años se muere su madre. En 60 segundos estamos hablando con el abogado de Daniel Solano, pero primero vamos a darle un contexto a esta situación. Miguel. ¿Cuáles son los casos que están detrás? Acá en este paño vemos lo que tiene que ver con las desapariciones. Solano, Cabañas, Cuba, Villagrán, son 3 muertes obreras a manos del entramado mafioso, patronal, policial y judicial. Pedro Cabañas Cuba era un empleado de Jujuy, también de la empresa Agrocosecha donde trabajaba Daniel Solano. Vamos a ver un paño más que tiene que ver con estos casos. Ahí está un comunicado de prensa. La jefatura de la comisaría octava de Echoel solicitó la colaboración de toda la población en general, los que puedan aportar datos respecto al ciudadano Cabañas Cuba Pedro, paraguayo, se ausentó de la estancia Negro Muerto y se desconoce su paradero hasta este momento. Bueno, ahí están algunos de los casos que se van sumando. Me voy ahora en vivo para hablar con Sergio Heredia. Sergio es el abogado justamente del caso Solano. ¿Cómo anda, Sergio? Buenos días. Buenas noches, perdón. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bueno, acá andamos. Contame cómo es la situación. A ver, contanos un poco cómo fue el caso. Bueno, ustedes más o menos lo detallaron. Solano es una persona oriunda de acá de la comunidad Cherenta Guaraní, viajó a Río Negro, a La Marque, en octubre. En noviembre cobró su sueldo el día 4, no era lo acordado, organizó una protesta y esa noche fue sacado de Macuba por 7 policías. Y a partir de ahí viajó su padre, se hizo todo un encubrimiento policial, judicial y empresarial, y yo viajé de aquí de Tartagal, llegué el 5 de diciembre, después acudí a un amigo, el doctor Aparicio, y bueno, después de 5 años de investigación y de vivir ahí en Echoel, logramos desentrañar todo esto, y hoy podemos decir que hace 2 años que venimos peleando para tratar de sacar el cuerpo de Daniel Solano, que está en un jahuelo, en un pozo de agua en el campo La Manuela, y es lo que pasa en Argentina, ¿no? El encubrimiento judicial, todo el entramado de protección para Expofruit. Entonces ellos, lo que se pretendió fue que nosotros juguemos a los policías, pero no ir hacia los autores ideológicos y a la responsabilidad de Expofruit. Porque no es únicamente Solano la víctima, sino son cientos o miles de trabajadores norteños que fueron explotados por esta empresa Expofruit. Nosotros nunca pudimos saber por qué era tanto el encubrimiento. Bueno, ahora nos dimos cuenta a partir del nombramiento de este embajador, porque no hay ninguna duda que quien está poniendo el embajador es la empresa Expofruit y no la persona de este señor, ¿no? Uh-huh. Así que ahora lo que yo quiero decir es que habiendo el caso Solano llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, mediante una jugada de encubrimiento de la justicia rionegrina, que pretendía volver todo a foja cero, y bueno, la Corte ordenó que el juicio se tiene que hacer en Río Negro, va a empezar en febrero. Pero también quiero decir algo para que el país entienda, y ustedes, los 7 policías que asesinaron a Daniel Solano, que lo torturaron. Se ha cortado la comunicación. Es muy similar el caso de Solano con el de Santiago Maldonado. Vos ibas escuchando, ¿no? Qué terrible que está el sur, Qué terrible que se está poniendo el sur, ¿no? El encubrimiento de empresarios, el encubrimiento de policía, fuerza de seguridad, desaparece el cuerpo de esta persona, iba a haber una protesta. Las protestas, ¿qué pasa en el sur?
las protestas no solamente son reprimidas, sino que esta era la contestación que tenían las fuerzas de seguridad, la respuesta que tienen las fuerzas de seguridad, las empresas, los gobiernos para con la gente que quiere movilizarse porque siente una injusticia. Fueron varios los desaparecidos, varias las muertes por parte de esta empresa o la subsidiaria de esta empresa, la que contrata esta empresa. Decía Sergio, porque se cortó la comunicación. Sí, bueno, hola. Sí, estamos escuchando. Esto era una asociación ilícita donde formaba parte el Estado provincial a través de la Secretaría de Trabajo, la policía, que era el brazo armado, la empresa y el Poder Judicial. Claro. Es decir, era una asociación ilícita, ¿no? Los primeros abogados que tiene Solano antes de nuestra llegada eran abogados de la Secretaría de Trabajo. Entonces esto marca un estado de impunidad total y como vos bien lo decís, no es solamente Solano el muerto, tenemos la desaparición de Héctor Villagrán, Pedro Cabaña Cuba, que era un obrero paraguayo, que aparece muerto en estado esquelético, y también tenemos el asesinato de Humberto Cuyebay de Urundel, Salta, que muere como consecuencia de una denuncia que hacemos nosotros por Roberto Cuyebay. Claro. Y este año murió otro obrero que se llama Roque Peradillo, que fue llevado por Expofrut de aquí de Tartagal, que nunca tendría que haber ido, no tenía las condiciones físicas para trabajar, fue a una gamela de Chimpay, no había agua ni luz en la gamela, él se tiró a un canal y murió ahogado, ¿no? Por esa causa se abrió una investigación en el Juzgado Federal de Orán, además de las investigaciones paradas que tenemos en el Juzgado Federal de Roca por trata de personas y narcotráfico. Estos colectivos, bien, donde llevaban los obreros que iban como turistas, también traficaban cocaína y marihuana que sacaban desde la zona norte de Salta, límite con Paraguay y Bolivia, que es Alto la Sierra. Entonces este es un entremado muy complicado que se va a dilucidar, el país va a poder ver cuando sea el juicio oral y público en febrero, que comienza en la ciudad de Roca. Gracias, Sergio, un abrazo grande, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, ahí pasaba Sergio Heredia, que es el abogado de Solano, y ahora vamos a ver la similitud del caso Maldonado con el que acabamos de escuchar. Hay algunos intentos de desvío de la investigación, supuestos testigos que dicen haberlo visto en la terminal, supuestos testigos que dicen haberlo visto en otra provincia, todos obviamente actos desviando la investigación. En la causa penal a usted lo hacen declarar como que él estuvo después de la desaparición. Lo que yo aseguro, que el día que desapareció estuvo antes. Antes. Es decir, antes que él desaparezca. A las 9 de la tarde. O sea, el día... Me estaban queriendo involucrar como instigador de las noticias de que Daniel estaba en Neuquén. Pero bueno, declaré... Estaría vivo. Que estaría vivo, sí. Me han metido a mí, ¿no? Armando todo, usted sabe, es un encubrimiento grande. Me han hecho declarar como a ellos les pareció mejor. Si no aparece el cuerpo, yo lo que creo es que aquí corresponde la tipificación de la carátula como desaparición forzada de personas. Y bueno, de Tartagal también desapareció la denuncia. No llegó a la fiscalía. Hay firmas que se han alterado. A raíz de este caso se ha destituido al jefe de policía. Ya la jueza fue apartada de la causa. Sí, la jueza ahora tiene juicio político. Que habrían sido algunos efectivos de la policía los responsables de la desaparición de este joven. Vamos a cerrar el tema entonces Solano-Maldonado, o sea, las vinculaciones, las similitudes que hay. Miguel, contanos. Mira, hay muchas similitudes que tienen que ver con la situación y el contexto general. Acá lo vamos a ver en un paño. Es una declaración que hace a la revista Andrea Antico, esposa de Sergio Maldonado. Dice, hay un montón de casos que no tienen voz todavía. Pienso en Daniel Solano, por ejemplo. Él también es víctima de una desaparición forzada, incluyendo sábados y domingos. Es decir, que las 8 horas han dejado de ser un reclamo en la Argentina. Detrás de la desaparición de Santiago Maldonado, que está en curso la investigación, hay muchísimos casos como estos y también de un montón de mapuches de los que nunca se reclamó porque no tienen la posibilidad de tener un abogado y de llegar a los medios. Son muchos casos que quedan tapados porque no pueden llegar a Capital Federal, no pueden llegar a los grandes medios de comunicación y así quedan totalmente olvidados. Y aún así lleguen, Miguel, no sé si coincidís con esto, aunque lleguen de los medios de comunicación, poco se puede hacer con esta injusticia tremenda, porque si no es la justicia, la política, la fuerza de seguridad, si hay tanta complicidad, si es tan fuerte, los medios no van a poder torcer semejante realidad. Se está viviendo esto en el sur, se está descubriendo esto que nos está pasando en la República Argentina en el sur, digamos, ¿no? Sí, a ver, porque sí,
Se conoce el caso, pero la investigación lo que hace es determinar que no hay ninguna prueba o que la policía no tiene elementos o no hay testigos suficientes. Bueno, es muy difícil. El problema de fondo termina siendo la justicia, una justicia que es manejada por el poder político de turno, porque termina moviéndose de acuerdo a lo que le conviene. Si es un caso que tiene mucha exposición, a veces se mueve un poquito más rápido, pero es bastante complicado, porque cuando tiene que fallar en algo que puede complicar a un interés importante, en general no lo termina haciendo o hace que la causa se muera o no termina tomando las decisiones que corresponden. Quien nos dio la estructura de esta investigación se llama Alan Longi, es nuestro compañero acá en la radio, así que con él vamos a hablar en este preciso momento. Alan, ¿qué haces? ¿Qué tal, Tomás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Dale, contanos un poquito más, a ver qué podemos agregar. Bueno, a ver, para aportar, todavía la designación no está definitiva, depende del voto del Senado de la Nación, claro. Así que esta información puede ser vital para los senadores y senadoras que tengan que aprobar o no la designación de Fernando Oris de Roa. Hay que hacer hincapié en que los policías van a ser investigados a partir de febrero de este año, por lo cual puede ser que finalmente haya, aunque sea un poco de justicia. Claro. Son más de 25 las causas que existen sobre esta empresa a partir de esta primera desaparición y todas las que vinieron después. Has dicho tres cosas muy importantes, Alan. Digamos, el principio es que, claro, tiene que salir el pliego del Senado y del Congreso, en realidad, hay que ver cómo sale, digamos, ¿no? Esto es un dato para todo, entonces, la gente que está en el Congreso, que tengan en cuenta los antecedentes de este señor. En segunda instancia es que van los autores materiales a juicio, faltarían los intelectuales, que son lo más importante quizás, pero bueno, algo es algo, digamos, ¿no? Bueno, de hecho la investigación, imagínate si no avanzó lo suficiente, que no hay en las denuncias, en la investigación judicial, no hay nombres propios de ningún directivo de Expofrut. Claro. A lo máximo que se llegó es a mencionar a los directores de las empresas tercerizadas. Estas empresas tercerizadas durante estos 6 años cambiaron las empresas, cambiaron las razones sociales, pero siguieron trabajando con Expofrut. Eso es clave porque Expofrut en una primera instancia se mostraba como víctima de la estafa, claro. Pero luego siguió contratando a los mismos dueños que proveían el mismo servicio. O sea, son socios, por lo menos. Y por último, se estima que con la estafa que se le hacía a los trabajadores con su salario, la empresa se quedó con entre 12 y 15 millones de pesos. Alan, el informe es tuyo, muchísimas gracias por haberte acercado. Hasta luego. Gracias, viejo. Bueno, vamos a ver entonces un trabajador que lo encuentra Gendarmería y la Fuerza de Seguridad, y fíjate cómo reacciona. Dale. Con el doctor Leandro Aparicio, 2 custodios de Gendarmería. ¿Cómo es tu nombre? Leonardo Pablo Andrés Gómez. Nací el 26 de septiembre de 1976 en Capital Federal, Buenos Aires. Yo llego acá a la ciudad de Río Negro. Yo estaba viviendo en Aguas Blancas, en Orán. Conozco una persona que venía todos los años a trabajar a Expofrut, y esta persona no puede venir y me cede el lugar. Me dicen que iba a ganar entre 300 y 500 pesos por día, más las plantas que uno hacía. En la situación que venía, me venía bastante bien. ¿Quién es la persona de la que te habla en Orán? Marcelo Sarmiento, que es el puntero de Expofrut. Estuvimos 3 días sin comer en el viaje porque nadie traía plata, hasta que llegamos adentro de Expofrut, a las camelas. ¿Cómo son las camelas? Las camelas son 2 camas marineras, una contra cada pared, que queda justo un pasillo para que pasen y para que pasemos caminando. Y bueno, el otro día estábamos muertos de hambre porque ya hacía 3 días que no comíamos, pero que no comíamos en serio, tipo literalmente no comíamos, pues los chacareros no tenían un peso, no había plata arriba del micro para comprar comida. Al otro día vamos a la oficina de un tal Cristóbal, que es el que nos hace firmar los contratos de Expofrut, y nos da ticket para comprar por 100 pesos cada uno para comprar en la cooperativa comida. Y se pretendía que con esos tickets que nos dan por el 15, lleguemos hasta el 5 del otro mes con la comida. A la semana estábamos todos muertos de hambre en la gamela. Y bueno, ahí se empezó a poner un poco más candente el asunto, porque también había gente grande, ¿viste? ¿Había aborígenes de Salta? Sí, pero ellos no tienen contacto con nosotros, los llevan en camionetas separados a trabajar. Nunca nos mezclaron en ningún momento con nosotros a ellos. Sufren un maltrato bastante grande. Encima el pobre tipo está tomando un mate cocido, comiendo un pedazo de pan de siena, y que lo agradezca porque gracias a él el aborigen está comiendo, ¿entendés? ¿Te dijeron cuánto iba a ganar?
nada más íbamos a cobrar las plantas que hacíamos, que nos pagan 3 pesos por planta. O sea que vos cuánto calculas que ibas a ganar haciendo las plantas. Menos de 70 pesos por día. Desde la promesa de 300, 500 pesos de base más las plantas, usted calcule que para hacer 300 pesos uno tiene que hacer 100 plantas, pero son 200 caras, pues va a ser 100 caras de un lado y 100 caras del otro. Es imposible hacerlo en un día, ni con 4 personas lo haces. Y la gente cuando le dijeron van a ganar tanto la planta... Sí quisieron ir un montón de personas, pero no les dan el pasaje. Y es más, tienen aborígenes que prácticamente no saben hablar el español, para que no se quejen, no nada. Y bueno, yo desde el primer día entablo una muy buena relación con una persona de seguridad, y lo primero que me contó es que bueno, que había desaparecido un chico y que era un lugar medio jodido, ¿viste? Este hombre Cristóbal le daba la orden a la gente de seguridad de que no me deje salir del predio de las Gamelas, que me podía mover adentro del predio de las Gamelas sin salir del alambrado. Ya eso me pareció raro. Al otro día, creo que ya viene otra vez este Cristóbal y da una orden más grave todavía, que no salga del cuarto.